Sánchez, que va a tener un día más. El día 29 será el cumpleaños del guapérrimo presidente de la galaxia, don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Y hoy voy a hacer algo que no he hecho nunca en este programa y que espero que a Inés le parezca bien. Voy a dar una pequeña clase de historia. ¿Por qué no escuchar esto un domingo cualquiera? Porque no sé si habréis escuchado la expresión esa de ¿dónde está la bolita? ¿Aquí o aquí? ¿Dónde está la bolita? ¿Por qué no hay que seguir hablando de la amnistía? ¿Por qué hay que desviar la atención? ¿No os parece increíblemente propicio el hecho de que se ha levantado tal humareda y polvareda con el tema marroquí que ya no se va a hablar de otra cosa? Y que incluso ha venido muy bien toda la eclosión de la corrupción de las mascarillas, que hace muy poco tiempo, a finales del año pasado, ya se dijo que no se iba a investigar nada más. El reino alauita, sí, el hermano de Jorgeja, sí, el hermano de Felipe VI separado al nacer. ¿Qué sabemos del reino vecino? Os voy a dar unas pistas. Al principio, esas tierras eran gobernadas por unos que eran descendientes directos de un yerno de ni más ni menos que el que trajo los sagrados textos, Mahoma. Sí, los descendientes del yerno de Mahoma, un tal Alí, fueron los que dominaban aquella zona, hasta que llegaron, y estos, por cierto, eran la dinastía saadiana, hasta que llegaron los alauitas. Los alauitas en menos de 10 años se apoderaron de gran parte del territorio de lo que a día de hoy se conoce como Marruecos, si bien dejaron muchas tribus sin poder someterlas. Esto hablamos del año 1660. La dinastía alauita hay constancia de ella desde 1631. Así que cuando os digan que los alauitas han gobernado Marruecos durante 400 años, es mentira. Yo os voy a explicar por qué. El reino de Marruecos no se constituye como tal, sino que unos territorios son de unas tribus y otros aplastan a otras tribus. Todo totalmente señorial y bajo la dominación de la violencia. El problema es que en aquellos territorios había una enorme injerencia inglesa que no le interesaba ni a Francia ni a Alemania que alguien pudiera controlar el cierre del estrecho, algo que nunca ha aprovechado España. Gibraltar inglés, pues imaginaos Marruecos inglés, una enorme injerencia. Así que Marruecos, la zona que vamos a llamar Marruecos, tiene constantes guerras y repartijos, muchos repartijos. De hecho, una parte de Marruecos controlada por Alemania se le regala una parte del Congo a Alemania para que Alemania deje de tener intereses en Marruecos. Pero a Alemania no le interesa que vayan a cerrar el paso del estrecho de Gibraltar entre británicos y galos. Así que hay revueltas y revueltas y revueltas. Y esta parte os va a gustar. Durante años y años y años el que ha mediado para que hubiese paz en la zona eran unos tales españoles. A estos españoles, para que Marruecos no pudiera cerrar el paso, se les dejó el Rif como zona a mantener. De ahí que con el tiempo la zona saharaui era y es o debería de haber sido y seguir siendo una responsabilidad del reino español, para mantener cierta paz en la zona por las injerencias, como ya hemos visto que Estados Unidos tiene, que tiene Francia, que tiene, etc. Porque la geopolítica es muy complicada. De tal forma que si algo distingue a Marruecos es que durante siglos se les ha conocido como corruptos, violentos y muy racistas. No hay mayor frontera en el planeta que la frontera del Magreb. No son estéticamente africanos, no son estéticamente europeos. Un español tiene 10 veces más dinero que un marroquí de media. Así que es la mayor frontera del planeta, tanto por ADN como por situación económica. No se conoce otra cosa igual. Es una frontera entre continentes, una frontera entre culturas y otras muchas cosas. Además, las diferencias llegan hasta tal punto que el reino de Marruecos, debido a las enormes revueltas que tenían y a la violencia entre las tribus, nunca se llegó a pacificar. Así que los sucesivos y corruptos y cada vez más corruptos sultanes de la dinastía alauita terminaban siempre por solicitar la ayuda y el rescate de los franceses. Sí. Esto nos puede recordar al tema de la Segunda República, cuando había un golpe de Estado que daba el socialismo, llamaban a Franco para que viniese Franco a solventar la papeleta en Asturias. Pues sí, los marroquíes llamaban siempre al rescate, que viniesen por favor los soldados franceses a poner paz. Y
llegó un punto donde la zona del Magreb eran tan absolutamente racistas y odiaban tanto a los europeos que Francia decidió que tenían que calmar y asentarse y tener, digamos, un control político de la zona marroquí, porque si no, se esperaba que ese odio marroquí, que de hecho fue utilizado incluso por el que terminó por montar la que montó con una esvástica por toda Europa, que decía que Francia sucumbiría a la invasión que vendría desde Marruecos y que cambiaría la cultura para siempre del continente europeo. Y esto venía porque a finales del siglo XIX, en esas corrientes supremacistas que había entre el socialismo europeo, pues ni más ni menos que es que Marruecos solicitaba la ayuda de los malditos franceses para sofocar y mantener en la corrupción a los alauitas al frente del territorio. Ahí recibían sobornos de todos los países. Ya sabéis la increíble injerencia que tiene Estados Unidos en Marruecos. Bien, este reino, nacido entre la corrupción, el odio, la xenofobia y el racismo, y sobre todo la envidia al poder que tenía Europa, termina por ser gestionado por Francia. Y eso hasta hace muy recientes fechas. De hecho, hay una parte que se puede leer literalmente, que habla de cómo el Muley Hafiz solicita a Francia que venga a sofocar las revueltas que tienen entre las tribus, hasta el punto de que se le concede a Francia que sea el protector oficial en el año 1912. Sí, Marruecos por aquel entonces era una conjunción de territorios donde, por supuesto, el Rif y otras zonas las iba a proteger España y donde Alemania ya tenía menos injerencia porque ya se iba a ir al Congo, donde tuvo las que tuvo con los belgas, etcétera, etcétera. Pero el pacificador de la zona tenía que ser Francia, y eso hacía que hubiese esa unión, como ha pasado con Bélgica y el Congo, entre Marruecos y Francia. Igual que con Argelia, lo cual siempre ha traído esos problemillas, ¿verdad? Total, Francia es el protector oficial por petición de los propios marroquíes hasta el punto de que Marruecos se constituye como país en los años 60. Recordad que desde el gobierno marroquí siempre dicen que Ceuta y Melilla son ciudades ocupadas. O sea, un país que nace en 1959, 1960, dice que Melilla, que fue conquistada por los Reyes Católicos en 1497, es una ciudad ocupada que antes pertenecía a alguna tribu que hubiese de Marruecos. Pero no es menos cachondo el tema de que hubo un tiempo donde los reyes o el reino de España y de Portugal se unieron en esa unión ibérica que comienza en el año 1580 y desde 1580 hay una bandera y empieza a formar parte del reino español. Ceuta se disuelve por las desuniones familiares en 1640 y desde 1640 Ceuta es España y España es Ceuta. Sin embargo, ya sabéis que desde Marruecos te dicen que son ciudades ocupadas, cuando en Ceuta eran españoles, en Marruecos no eran absolutamente más que tribus bereberes y del Magreb, enfrentados entre ellos y sometidos a la corrupción. En Marruecos hay una corrupción media del 40%, es uno de los países más corruptos del mundo. Está más o menos a la altura de Angola o de Ucrania, como países más corruptos. Pero, y esto es bueno, España siempre ha estado sometido desde hace mucho tiempo, y sobre todo desde la entrada de Juan Carlos I, ha estado muy sometido siempre a las políticas marroquíes, siempre sumisos. Llegó el punto en el que José María Aznar, por las peticiones políticas de Convergencia y Unión y del maravilloso Puyol, ese que nunca entrará a la cárcel, donde se pidió la regularización de marroquíes y de argelinos para que no siguiesen llegando españoles de otras comunidades autónomas a Cataluña por el tema de, como ya podemos imaginarnos, esa xenofobia del nacionalismo. Entre Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero se nacionalizaron 339.000 marroquíes en situación ilegal en España. Y alguno dirá, ¡qué barbaridad! Entre Zapatero y Aznar suman 15 años de gobierno. En 15 años 339.000 es una broma si lo comparamos con más del 1.400.000 inmigrantes que se han nacionalizado en 19 meses y más de 400.000 marroquíes se han nacionalizado solamente en la legislatura pasada de Pedro Sánchez. Y en esto quiero ser mala persona, por si yo no lo había sido bastante en estos primeros minutos. ¿Por qué la gente piensa que el secuestro que tiene Sánchez con Marruecos es por no sé qué escuchas de no sé qué teléfono?
Hay que ser muy corto de entendederas para pensar eso y dejarse manipular por la prensa. Hay ciertas cosas como el cochino poder y el sucio dinero que te hacen ese trabajo y no hace falta irse mucho más allá. Por si no sabéis cosas que seguramente la prensa nunca os va a hablar, os recomiendo que busquéis la Fundación Mohamed VI pour la Solidarité. Sí, las fundaciones son lugares maravillosos donde esconder dinero en cualquier país. Esta fundación se anuncia y se crea el 5 de julio de 1999. No os voy a decir qué país suele donar bastante dinero a esta fundación de Mohamed VI, el hermano de Jorgeja, el colega de sangre de Felipe VI. Esta fundación mueve mucho dinero y las fundaciones pueden mover dinero de forma transnacional. Si vamos a simplificar todo a que por una escucha telefónica un país va a cambiar su posición política, es que no entendemos nada de nada. La posición y el cambio político de Pedro Sánchez al respecto de lo que es el Magreb y la zona saharaui es básicamente injerencia de Estados Unidos. No es cosa de una escucha telefónica. Hay que simplificar todo mucho para que no nos queramos, ¿verdad?, preocupar por lo que es la injerencia política extranjera. Aquí he buscado la definición de Pedro Sánchez. Voy a intentar leerla tal cual. Pedro Sánchez es un canalla. ¿Qué significa canalla? Significa gente baja, ruin, persona despreciable y de malos procederes. Chusma, morralla, gentuza, patulea, ruin, rastrero, sinvergüenza, miserable, bribón, mezquino, bandido, pillo, granuja, bergante, vil. Me parece muy acertado como descripción de este individuo. Es cierto que además de esto es una persona absolutamente engreída. Es una persona que vive por y para él mismo. Ahora bien, ¿quién le sigue y por qué le sigue? Tendríamos entonces que mirar por qué ha conseguido parasitar al Partido Socialista y que el votante del Partido Socialista vea bien cualquier cambio de posición y que no se preocupe por la geopolítica y la injerencia extranjera. ¿Cómo se parasita un partido? Pues básicamente se hace con dinero público. Subimos la presión fiscal, el tonto del español paga, creamos falsas banderas, humos, polvareda, la gente se dedica a ver la bolita aquí o aquí, mientras realmente lo que se hace es un repartijo del dinero del país y donde se empieza a expoliar este país. ¿Cómo se hace eso? Desde la llegada de Pedro Sánchez y del robusto escudo social, ha habido varias cosas que han hecho que cualquier socialista le rinda pleitesía a este gobierno. 23 de diciembre de 2022. Ese día se anuncian los retoques en los sueldos de los cargos del Partido Socialista. En los cargos del Gobierno de España. Un gobierno de coalición de izquierdas, donde está Podemos, Sumar, etcétera, etcétera. Os lo voy a resumir para que entendáis de qué se trata esto, que es muy sencillo. Se llama dinero y poder. Sueldo anual, 15.238,68. Sale muy poco al mes. Pero es cierto que una vez que te nombran alto cargo, consejero, director, secretario, etcétera, tienes un complemento específico por ese cargo, que son 41.463. Un complemento de destino, porque vas a tener un despacho de 26.600. Una paga extraordinaria 2 veces al año de 1.642. Una paga extraordinaria de complemento de destino de 4.439. Casualmente, ya por ley, en diciembre de 2022, a los cargos puestos a dedo del gobierno les corresponde una cosa que se llama complemento de productividad. Así que antes de empezar a trabajar ya te corresponde un complemento de productividad. 36.050 euros. De tal forma que como mínimo tu sueldo base van a ser 125.467 euros. Ahora párate a pensar, ¿quieres formar parte de este gobierno o no quieres formar parte de este gobierno? ¿Cómo se hace para mantener una red clientelar que calle a todo el mundo? Por ejemplo, repartir un puesto inventado entre mucha gente. Podemos nombrar a una persona que nadie conoce, subsecretaria del Interior. La damos de alta el 6 de diciembre y la damos de baja el 31 de diciembre. 25 días bien trabajados, que en Navidad es cuando más días laborables hay. Esta persona, por trabajar esos 25 días, cobró 12.165 euros con 9 céntimos. Ahora bien, ¿vamos a seguir pensando que es porque le han pinchado el teléfono a Pedro Sánchez en la rendición? Vamos a tener un poco más de amplitud de miras.
¿Es posible que haya un retorno económico de esas inversiones y de ese dinero público en otro país que terminan por tener alguna cuentecilla en Suiza y otra en Uruguay y otra en las Barbados y otra en las Islas Caimán? Y tú has tenido un paso glorioso por la política y te retiras de esto con 500 millones de euros repartidos. Llámame loco, pero creo que no hay nada que te vayan a espiar de un móvil que valga más que 45.000 millones de euros. Así que buenos días. ¿Qué tal, Inés?